7 rayos, 7 estrellas alumbraron el camino. En la verde selva nuestra, que abrazada por la lluvia, cobijó a las candelillas, como la madre a sus hijos, cuando el sol ya no les brilla. 7 rayos, 7 estrellas, 7 lunas que no mueren, regresaron al Coligüe y antaño entre los cerros protegieron a Rodríguez cuando el paso. La familia Calfuquín Enríquez, la agrupación de familiares de ejecutados políticos, el Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume y Colectivo Sur Memoria y Dignidad de Valdivia, y la familia de Mari Ulloa, la compañera de Pedro, agradecen su presencia el día de hoy a la convocatoria para despedir y homenajear a nuestro compañero Patricio Calfuquín Enríquez, Pedro. Patricio Alejandro Calfuquín Enríquez, Pedro, militante del MIR, segundo jefe del destacamento guerrillero Toqui Lautaro, cayó en la localidad de Remeco Alto, en la cercanía en el Tume, el 20 de septiembre de 1981, junto a Próspero Guzmán, Víctor y Eugenio Monsalves, Camilo. Patricio Calfuquín, Pedro, fue sepultado entonces en el cementerio de Valdivia, desde donde fueron exhumados sus restos en el mes de marzo del 2015, en el marco de la investigación judicial que se lleva adelante para determinar las circunstancias de la muerte de los 9 compañeros que allí cayeron. El acto que hoy nos convoca en homenaje y acompañamiento de Pedro, de sepultación digna de sus restos en este memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político, es al mismo tiempo la reivindicación del nombre, la memoria y de la lucha de todos los caídos en el Tume y en cada rincón de Chile en la lucha contra la dictadura. A nombre de la familia Calfuquín Enríquez, hará uso de la palabra su hermano Marcelo Calfuquín. Ha sido una historia que para nosotros ha sido muy pesada. En tanto fuimos una familia que fue reprimida enteramente, en el sentido de que mi madre, mi padre y todos nuestros hermanos fuimos detenidos y torturados durante esta dictadura atroz. Mi padre está desaparecido hasta el día de hoy. Está presente aquí hoy con nosotros también mi hermano Lautaro y sus hijos. Yo quería tomar un poco este homenaje con un sentido del por qué algunas cosas pasaron como pasaron, y sobre todo en el Tume. Las sociedades, yo pienso, en la humanidad, todas han buscado la forma de poder generar una sociedad que sea más justa, democrática, que haya equidad social, que haya equidad económica y que permita la participación de todo el mundo. Desde los griegos, los helenos, los romanos, hubieron manifestaciones y discusiones en este sentido. Posteriormente también hubieron otros momentos en que el pueblo ganó algunas libertades. Yo puedo hablar de Venecia, que muy pocos saben que Venecia fue la primera república que existió en la humanidad actual. Se puede hablar de la revolución que se generó a partir de la toma de la Bastilla. Podemos hablar del pueblo mapuche, que ya en aquellos tiempos se manejaba, se dirigía solo. Y también eso nos enseñó de que muchas veces conquistar la democracia, conquistar las libertades, tener una vida mejor, tiene costos, porque hay que tomarla, hay que agarrarla, y muchas veces tenemos que derrocar al tirano. El Tume se dio en un contexto internacional bien particular. Aquí en América Latina ya no podíamos más
del tiempo que llevábamos con la opresión encima. Y algunas flores de libertad se empezaron a levantar, como fue en América Central. También hay que entender que algunas sociedades europeas optaron por gente más progresista, como en el caso de Mitterrand, en Grecia. Sobre todo hubieron muchas revoluciones populares en África, en Etiopía, en Angola, en Mozambique, en el Congo, en las Guineas, en Libia, en Argelia. Incluso la socialdemocracia en aquel momento, se los digo porque nos reunimos con ellos, pensaba que había que tener una salida fuerte frente a Pinochet, que no daba ningún signo de apertura. En ese contexto internacional y en la inmensa disconformidad que había y la opresión que había en Chile, es que varios compañeros optaron con ver cómo derrocar a Pinochet utilizando todas las formas de lucha. Y se fueron a Neltume. La experiencia fue rica, pero sobre todo lo que yo quiero recalcar es que todos esos jóvenes que allí murieron, otros que fueron reprimidos, otros que los acompañaron, yo veo varios compañeros aquí que acompañaron a ellos, los acompañaron a ellos en Neltume. Lo hicieron porque estaban convencidos de que la democracia, de que el mejor vivir y que la justicia y la equidad había que arrebatarla. En aquellos momentos la dictadura, un periodo negro de Chile, estaba muy cerrada. Nosotros en la familia, todos los hermanos, incluida mi madre, nos activamos en forma permanente y apoyamos en forma permanente también a Patricio, que decidió ingresar a la montaña. Apoyamos también a María Elena, que se vino en condiciones de clandestinidad a Chile, junto a su compañero Jorge, el cual acompañó a Patricio durante bastante tiempo en el tour, junto a Aguirre, que lo veía por ahí también, ¿no? Y otros compañeros. Y vamos a decir de que sabíamos de que era un riesgo. A mí me planteó mi hermana que tratara de hacer una idea de cómo éramos nosotros como familia, como siempre se hace tradicionalmente en esta ocasión. La verdad es que cuando Patricio entró a Chile, Lautaro se encontraba en Cuba, María Elena se encontraba clandestina y yo me encontraba en África, en Libia precisamente. Pude conversar 52 minutos con Patricio cuando pasó de vuelta para ingresar a Chile. 52 segundos, perdón, por teléfono. Porque en ese tiempo no teníamos internet, teníamos otras condiciones. Y la verdad es que en esas circunstancias, y conociendo a Patricio, uno queda con el corazón bien apretado. Pero tengo que decir, a su vez, con orgullo, que Patricio desde pequeño fue un hombre excepcional. Y no es porque haya caído en el tume, porque sea nuestro hermano, fue excepcional. Yo puedo contarle como Giancarlo, que mi hermano Patricio no quería que le cambiaran la camiseta que utilizaba todos los días, para no parecer más que todos sus amigos del barrio que eran pobres. Y peleaba con mi madre frente a esa situación. Luego, a temprana edad, integró la juventud del Partido Socialista, no sé si alguno lo sabía.
fue dirigente y tuvo una buena formación al interior de este partido. La prueba de ello es que hay un reconocimiento también del Partido Socialista con varias placas que se han instalado en la región de la Araucanía. Preso, torturado, junto a Lautaro, a mi madre y mi padre, Patricio finalmente sale en libertad y podemos conversar en los años 75 en Concepción, discutir. Yo estaba en ese tiempo por abajo y pudimos discutir un poco la estrategia, qué es lo que se pensaba y qué se podía hacer en la Araucanía, en una región que fue muy tocada por la represión. En Pichuqué, en mi ciudad, hay 16 detenidos desaparecidos, por decirle, una ciudad que actualmente tiene 24.000 habitantes, y en aquel entonces tenía 8.000. Para que se den cuenta por qué mucha gente, muchos compañeros, y nosotros mismos, pensamos que también había que forjar una línea de rompimiento a la dictadura, y había que arrebatársela, la libertad y la democracia a la dictadura. Y hoy día quiero agradecer a todos ustedes, a las organizaciones mapuche, nosotros somos mapuche, y hemos militado en organizaciones mapuche. Yo he participado en las comunidades. A las organizaciones de derechos humanos, rendir un homenaje a Lautaro, que adoptó el nombre de Pedro. Rendir un homenaje a mi hermana, que hace 40 años que está en el ámbito de los derechos humanos para poder conseguir la verdad y para conseguir posteriormente la posibilidad de una reparación que pueda servirle a todo este pueblo. Quiero también agradecer al Servicio Médico Legal y a todas aquellas técnicos y damas y casi compañeras que nos acompañaron durante los últimos 5 años que implicó esta investigación. La verdad que fue largo porque no estábamos seguros que mi hermano era el que estaba enterrado en el lugar que nos decían. Por ello fue largo. Y todo se lo debemos a María Elena, que día a día estuvo al pie de la posibilidad de conocer la verdad, cómo se pasaron los hechos en el tubo. Y sin duda, él fue asesinado bárbaramente. Y hoy día, de una u otra forma, conocemos una buena parte de la verdad. Nos falta todavía la discusión política, nos falta todavía todas las medidas de reparación que pudieran hacerse, porque eso está estipulado por ley. Y por eso yo no pensé que vendrían tantas personas. Pero yo quiero decir, Patricio, Pedro, hasta la lucha, hasta la victoria siempre. La lucha continúa. Muchas gracias. Del Centro Cultural Museo y Memoria en el Tume, que nos ha enviado. Ellos fueron convocantes también a esta actividad, pero no pudieron estar presentes. Dice así: compañeros y compañeros de nuestro querido Patricio Calfuquir Enríquez. Sin duda, ese año de 1981, las montañas de Neltume conocieron la valentía de un puñado de muchachos que, dejando las comodidades de sus espacios, decidieron por su pueblo chileno enfrentar la tiranía que lo venía aplastando desde el golpe de Estado de 1973. Nadie se rindió ante el asedio y la amenaza. La vida fue lo último que ofrecieron, pues era todo lo que tenía y era lo que un día habían decidido volver. La de Patricio, o Pedro en la montaña, fue una de esas vidas que escribió con valentía una resistencia ante un enemigo que, desbordante de odio,
y que no lograba entender la proeza de nuestros muchachos. Y ahí, en las montañas del Entume, mudo testigo de esta lucha, quedó tu espíritu revolucionario, Patricio, para servir de ejemplo a miles de mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes que cada primer fin de semana de febrero llegan hasta estas montañas para oír de boca de los que quedaron con vida el relato de los que decidieron un día enfrentar al tirano, rindiendo sus vidas dignamente. Nada ni nadie podrá borrar el de la historia tu historia, Patricio, y la de todos tus compañeros, porque un amor tan grande por el pueblo solo podrá existir en corazones tan nobles como el tuyo, y el de todos los que quisieron un día despertar el pueblo chileno y liberarlo de la tiranía de la dictadura. Honor y gloria para nuestros guerreros. Hasta la victoria siempre. La lucha continúa. Centro Cultural Museo de Memoria de Entume, Santiago, 4 de marzo. Pero fue detenido el mismo día 11 de septiembre del 73 en Pichufquén, permaneciendo más de un año en la cárcel de Temuco. Allí se entera que su padre, Luis Caupolicán Calfuquir Villalón, fue detenido pocos días después. En la madrugada del día 19 de septiembre fue secuestrado desde su casa y permanece desaparecido hasta el día de hoy. Así Pedro, una vez liberado, participó activamente en la organización de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Temuco, siendo uno de sus fundadores. En esa época, en la época de preso político, Pedro conoció a Mari, su compañera, quien nos dirá unas palabras ahora. Mario Ulloa. Para mí es muy difícil decir y contar sobre la vida de Patricio. Lo conocí en la cárcel cuando estaba detenido y de ahí en adelante fuimos compañeros. Cuando salió en libertad, él decidió de partir al exilio voluntario para integrarse al proyecto del destacamento Toquilautaro en el Tume. Yo desde mi espacio aquí en el país apoyé lo que pude y en eso a mí también me detuvieron antes de que asesinaran a todos, y estaba en la cárcel cuando por un diario que llegó a mis manos casualmente supe que a él lo habían asesinado. De ahí fue muy duro para mí seguir sobreviviendo, porque era el término de una historia de sacrificio, de entrega, de amor, y que algunos conocieron. Yo solo quiero rendirle un homenaje a él y en él a todos los que cayeron en el Tume, que fueron asesinados de una y otra forma, enfrentándose con la represión, y otros asesinados como fue mi compañero, que enfermo lo asesinaron donde estaba, lo habían acogido. Así que eso solamente quiero decir. Le doy muchas gracias a todas y a todos y a todos los que asistieron a este homenaje, y les deseo mucha suerte a todos. Muchas gracias. A nombre del Partido de Izquierda de Francia, habla Claudio Calfuquir. Bueno, gracias primero a todos los organizadores, a todas las agrupaciones, a todas las instituciones que buscaron la verdad del día de hoy, a todas las compañeras y compañeros, amigas, amigos que vinieron de todo el país y de varios continentes, por dejarme esa pequeña palabrita sobre Patricio. Bastante particular para mí. Primero, en sentido cruzar esos 10.000 kilómetros como un camino de vuelta que hizo Patricio hace unos 40 años atrás. También es bastante particular para mí que
de lo que tengo entendido, mi segundo nombre, Alejandro, fue en homenaje a Patricio, un par de meses después. Y también, como, por supuesto, como organización política en Francia, también es un periodo, momento importante, todos esos eventos que vemos con mucha atención acá en Chile. En Chile, este país que hubieron muchos pensamientos, ese país en el cual, como se dijo en delante, Patricio fue miembro de la Juventud Socialista, fue después integrante total dentro del MIR. En ese país en el cual hubieron ideal de democracia, de llegar al poder, de llegar por un mundo más justo, por la vía de las urnas. Pero en ese país en el cual también fue el ideal del neoliberalismo, el ideal en el cual ese neoliberalismo puso su manera más oscura, la dictadura, su manera más oscura de poder gobernar un país. Fue en ese país, aquí en Chile, en el cual ocurrieron estos distintos hechos bastante, digamos, emblemáticos para aquí en Chile, para todos nosotros y también para distintos pueblos en todo el mundo. Y fue también acá, en el cual hubieron resistencia, en el cual hubieron miembros como Patricio que se enfrentaron a distintas situaciones, en la cual la más peligrosa, en la cual las más difíciles, pero sin embargo, a riesgo de su vida, como lo podemos ver ahora, fueron por esos justamente ideales, por esa idea política, por esa idea que un mundo distinto puede llegar. Todavía vemos que de una cierta manera Patricio fue secuestrado por la dictadura hasta el día de hoy. No se pudo rendir un homenaje como se debe hasta el día de hoy. Y eso tiene un color bastante particular en el sentido cuando él, si miran un poquito la fecha, fue asesinado 6 meses después de la entrada de la nueva constitución de Pinochet. Y digamos que esto para mí un símbolo que 40 años después estemos a un probable 6 meses de una nueva constitución. Gracias a los esfuerzos, por supuesto, de todos ustedes, de las distintas generaciones, de los distintos resistentes y resistentes de ese periodo. Es todo un símbolo para ayer, para hoy y para el futuro. Es un símbolo para mí, para distintas generaciones. Dijeron, a ver, vaya, hay mucha gente de distintas, de edad mayores. En el fondo no. Aquí, digamos, es una mirada no solamente al pasado, es una mirada al presente y al futuro. Y lo veo con las distintas caras que están acá. Es una mirada también, una distinta mirada para distintos países y distintos continentes. Justamente esa idea de esperanza. Y ahora sabemos que en cualquier parte del mundo, cuando veremos en este nicho el nombre de Patricio Alejandro Calfuquí Enríquez y de otros varios más, podemos ver que hay justamente esa esperanza de un proyecto político, de una idea en el cual el hombre puede vivir de manera más digna, en el cual podemos ver que un mundo más justo, un mundo más equilibrado, en todos los sentidos, puede existir. Y no podía, digamos, venir acá sin dar un poco en esa idea de esperanza, de meta política para el futuro, en el cual muchos logros han avanzado y faltan mucho más, por supuesto. Quisiera yo terminar con una palabrita de Jean Jaurès. Jean Jaurès, que fue también un luchador que murió por sus ideas hace ya más de un siglo,
en Francia en ese momento, también asesinado por gente de la ultraderecha, también asesinado por la mirada más oscura de ciertos proyectos políticos. Georges Jaurès, hace 100 años, terminaba justamente uno de los últimos meses de su vida diciendo: Nous avons conquis le suffrage universel. Il nous reste à conquérir la souveraineté populaire. Ganamos el sufragio universal, nos queda a conquistar la soberanía popular. Muchas gracias. Adhieren también a este acto y extienden su saludo Unión Rebelde, joven organización siempre presente en la reivindicación de la lucha revolucionaria y popular en contra de la dictadura y del actual sistema neoliberal, a cuyo nombre quieren saludar también en esta ocasión Jimena Aguilera. Compañeras y compañeros, desde la Unión Rebelde, a los que nos acompaña respetuosamente decimos: hoy nos reúne el homenaje a la memoria de nuestro compañero Patricio Calfuquir Enríquez, el Peyuco para sus compañeros. Hoy es Peyuco quien, desde la imparable lucha por la verdad y la justicia, el que nos llama desde las páginas interminables de los mártires de la clase trabajadora a expresar nuestro sentir en torno a su figura. De origen proletario, mediante el aprendizaje prematuro, de la brillante luz de los electrodos ascendiente a la esfera de la tecnificación como hábil obrero electricista. Por cercanos y observadores se le reconocía aquella tenacidad natural que emana de las acciones, siempre con una presencia de tranquilidad que se plasmaba en sus palabras y que brindaba la seguridad necesaria a los que lo acompañaron, para continuar con la persistente tarea de la resistencia. Compañero, no pudiste permanecer impávido frente a la barbarie e injusticia de este mundo. No pudiste desviar la mirada y, como muchos, decidiste tomar la vida en serio, aún a costo propio. Fueron aquellos hechos de una realidad palpable a los que te llevaron a incorporarte a las filas militantes. Desde la solidaridad propia de tu ser hasta la profusa e inquebrantable convicción de que una sociedad diferente es posible, te tatuaste en la conciencia el mapa del camino a seguir desde el principio. Sabías que eras parte de aquel suspiro en el espiral de la historia, donde asumiste ser parte de aquella germinal insurgencia. Abrazaste desde temprano y con ternura la vida del pobre y el explotado. El entorno en el que creciste fue el que te llevó a luchar codo a codo con los trabajadores del campo y la ciudad. Y fue aquella decisión irreverente que dolió tanto a tus verdugos acostumbrados a ver colocarse de rodillas a los oprimidos. No hubo forma de acallar la sana convicción, más que mediante la cobarde tortura, prisión y muerte. Son esos verdugos los que hoy caen, se arrastran y arrodillan ante la memoria colectiva de un pueblo que clama justicia. Y basta es su sorpresa de saber que por más intento de liquidar al revolucionario y sus ideas, no lo lograron. Y seguiremos aquí reunidos y reunidas, avanzando al compás de la historia junto a tu recuerdo, tu significado, tu legado, tu lucha y existencia. Aquella que también sigue, más presente y viva que nunca, a más de 40 años de tu partida. Compañero, vida y sangre del proletariado, desterraste el dolor, resististe consecuente, caíste convencido, como el crisol más alto que la forma humana es capaz. Nuestro homenaje no será simplemente recordarte. No habrá mejor forma que proyectar tu legado y el de todos nuestros compañeros y compañeras que mantener viva y encendida aquella convicción que te llevó a levantar las banderas de la lucha. Que el duro silencio de tu partida habrá de estallar en las voces de millones. Eres estrella del camino que nos guía en oscuridad del bosque y el rojo amanecer. Tu legado, compañero, rompe la penumbra. En la vivida conciencia que naces y creces de nuevo, cada día, en aquellos que no desvían la mirada ante la injusticia, la explotación y la opresión. Privilegio encontrarnos y reunirnos por ti, compañero. Sabes bien que vuestra lucha la historia conocerá, en aquella porfiada alternativa popular y revolucionaria, por la cual decidiste entregar tu vida en el más amplio sentido de la palabra. Fervor al entonar tu nombre, ayer, hoy y mañana, en la esperanza creciente de toda juventud rebelde, que cuenta años después de tu partida, continúa con el puño alzado frente al verdugo, al explotador, al opresor de la clase trabajadora. Nuestro mejor homenaje
oponer nuestro puño y conciencia a quien intente al pueblo privar de su dignidad. En el monte indómito, en el trigo sembrado, en las páginas rebeldes, en el brillo electrizante del progreso revolucionario, en la luz que alumbra, en las noches de tu pueblo, vives, Patricio Calfuquir, presente. Y la solicitud de compañeros, de los muchos compañeros que conocieron a Pedro y compartieron con él la lucha, y en particular el periodo en que estuvo en el TUME. Hará uso de la palabra del compañero Ibar Leiva. Difícil para mí, en realidad, enfrentar este momento porque estamos en la presencia de un compañero que sin duda alguna fue capaz de romper todas las fronteras para llevar su idealismo a las montañas y a los sueños de nuestro pueblo, que continúan vigentes. Patricio Alejandro Calfuquir Enrique, Pedro, militante, guerrillero, glorioso compañero. Tuve la suerte de conocerte en tu mejor momento y en mi mejor momento. Corría el año 1979, cuando sudando la gota gorda en la patria de Fidel, nos preparábamos para ser guerrilleros. Lo habíamos decidido libremente y junto al Paine y un valioso contingente de militantes dábamos los primeros pasos en el marco de lo que sería la conformación del destacamento guerrillero Toquilautaro. La luz imperecedera del ejemplo del guerrillero heroico comandante Ernesto Che Guevara nos iluminaba y recogiendo su M1 caída en Bolivia, nos encaminábamos con fuerza y convicción a conquistar las montañas de Neltume para conquistar la libertad de nuestro pueblo y construir la patria socialista. Con la tarea clara y la plena disposición a dar la vida si fuera necesario, junto con compartir el rigor de la instrucción, nos dimos el tiempo para hacernos amigos y serán muchos los momentos en que pudimos hablar de los avatares propios de la existencia del hombre común. El deporte, la cultura y especialmente la música nos hermanaba más allá de la política. Tocaban la guitarra con la sensibilidad propia de un hombre amante de la vida digna. También nos acercó de manera especial aquella conversación con Paine cuando nos convocó a un esfuerzo mayor al resto porque nos necesitaba como responsable en la conducción de una futura columna guerrillera. Con el correr del tiempo y muy lueguito me comenzaste a llamar Viejo Moy, haciéndome sentir simplemente tu viejo compañero. A poco andar de la Escuela de Instrucción Guerrillera Rural, Paine nos asigna la tarea de formar parte de una patrulla de avanzada que tendrá como misión entrar a Chile y preparar las condiciones para el ingreso del grueso del contingente. Abandonamos la escuela y luego de participar de una campaña de manejo del terreno y de ejercicios con perros amaestrados, nos encaminamos con pasos firmes y decididos a retornar a Chile, cruzando la frontera y convertir la montaña en la plataforma de los primeros pasos de la conformación del futuro Ejército Revolucionario del Pueblo. Y tempranamente comenzarás a mostrar tus cualidades de guerrillero innato. Por mala información de las características del terreno, tu patrulla de ingreso se extravía en el terreno sin lograr el objetivo de entrar a Chile, teniendo que regresar a Buenos Aires para recibir nuevas instrucciones. Se le orientó volver a París, pero tú no estuviste de acuerdo, decidiendo, luego de verificar la información inicial del ingreso, enfrentar solo la travesía, llegando a Temuco, donde me correspondería a mí abrazarte con el afecto de dos hermanos que no se veían por mucho tiempo, para luego enrumbar juntos para la montaña, retomando la tarea asignada. Ya estando conformado el destacamento en la montaña, todos los combatientes habían ingresado al territorio usando distintas vías, se te asigna el cargo de segundo al mando, después de Paine en la estructura militar. Silencioso, observador, casi introvertido y de disciplina milista a toda prueba, imponías tu voz de mando con toda naturalidad. Acertado en tus decisiones, te ganaste el respeto de todos los combatientes del destacamento. Dotado de una voluntad de oro, te diste maña para superar algunos problemas de salud que te aquejaban, manteniendo plena disposición para cumplir con todas las tareas encomendadas,
a la altura de los mejores. No me cabe duda alguna que, a pesar que estabas enfermo al momento de la aparición del enemigo, no titubeaste en tomar tu fusil y defender tu vida y la de tus compañeros que en ese momento te acompañaban. Estoy seguro que tú, al igual que todos nosotros, habíamos incorporado al bagaje místico la frase del Che que sentenciaba: donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea siempre que nuestro grito de guerra haya sido escuchado. Pedro, debes saber que junto al Paine, Pablo, Camilo, Gabriel, Víctor, Jorge, Óscar, iluminan las montañas de Neltume y todos los senderos de la guerrilla, engalanando la historia justa de nuestro pueblo. Lo escribió el Che. Recuerden que el eslabón más alto que puede alcanzar la especie humana es ser revolucionario. Sin duda alguna que nuestro compañero Pedro alcanzó con creces ese eslabón. Honor y gloria, hasta la victoria siempre. El comité colectivo Lumi Videla. Como comité Lumi Videla traemos un saludo breve, pero muy fuerte, fraterno y solidario con la familia de Pedro, con los compañeros de Pedro. Y dentro de lo que asistimos hoy día es un acto de memoria. En ese sentido encontramos que nuestra patria está llena de héroes. Lumi Videla, Sergio Pérez, el compañero Pedro y lo que a mi espalda se puede observar. Esta memoria es hoy una herramienta fundamental para la lucha revolucionaria. Asistimos hoy en Europa al renacimiento del nazifascismo, como todos hemos podido constatar, y en Chile también se encuentran articulándose y rearticulándose estas fuerzas contrarias a la humanidad. Recuerdo una frase que me hace mucho sentido hoy día de un cantautor cubano, Santiago Feliú, que dice: los verdaderos hombres solo son gigantes brazos que le salen a la tierra y se van a la montaña. Honor y gloria a Pedro y a todos nuestros héroes. Muchas gracias. También quiere dirigir unas palabras una compañera que también conoció a Pedro y compartió con él la lucha en el tiempo del Tume, en el destacamento guerrillero Toquelautaro. Va a hablar ahora la compañera Beatriz Badajoz. Bueno, no solo compartí con el compañero, sino que fui miembro del destacamento Toquelautaro, al igual que mis compañeros que están aquí, que aprovecho de saludar a los compañeros sobrevivientes también del destacamento, el Ibar, el Jaime, el Teo, ¿quién más anda por ahí? Jorge. El Jorge, ¿sí? Los saludo a ellos. Antes de partir, quiero saludar muy particularmente a la compañera Mari Ulloa. Creo, desde mi perspectiva, ella, sin que haya sido miembro formal, ¿sí?, del destacamento, ella fue una tremenda compañera. No fue solo la compañera del Pedro, sino que fue una tremenda compañera que arriesgó la vida igual que todas nosotras. Y me parece que ese es el lugar que ella requiere ocupar más que la compañera D. Y esto lo digo como mujer, como revolucionaria y como feminista. Ya, necesitaba decir eso, compañero y compañera. Bueno, el Pedro. El Pedro, para mí, fue un joven empático, wea muy rara en esos tiempos. Sí, o sea, éramos muy rígidos, muy rectos. Él fue muy empático, muy inteligente, pero además, mi percepción o mi relación con él
es que él era muy reflexivo. O sea, no era cabeza de bala, ¿sí? Era un individuo que reflexionaba, y reflexionábamos y discutíamos cuando estábamos haciendo la comida, ¿sí? ¿Qué estábamos haciendo ahí? En profundidad, ¿sí? Y teníamos distintas visiones y teníamos también distintas maneras de ver cómo terminaría esto, ¿sí? Pero lo discutíamos, lo conversábamos, ¿sí? No éramos individuos, como se dice, cabeza de pistola, o que no tuviéramos una proyección política. Éramos revolucionarios con convicciones políticas. Entonces, cuando se hace un homenaje, a mí de repente como que me da un poco de lata. Y lo voy a decir por qué. Porque resulta que el Pedro, nuestros compañeros, muchas otras compañeras y compañeros que estuvimos presos, que enfrentamos la dictadura, que vivimos en la clandestinidad, muchos de esos teníamos proyectos políticos, ¿sí? Y nuestro proyecto político era revolucionario, ¿sí? Es decir, nosotros queríamos construir el socialismo. En esos tiempos le llamábamos socialismo, ¿sí? No queríamos, como algunos que hoy día se dicen revolucionarios, no queríamos modificar el sistema capitalista, lo queríamos cambiar de cuajo. Entonces, para eso, dos cosas. La primera, que me parece muy importante, si queremos hacer memoria, si queremos hacer historia, que reflexionemos sobre nuestros procesos, que reflexionemos sobre lo que hicimos, que reflexionemos sin renegar, ¿sí? Pero analizando que los contextos han cambiado, que tenemos experiencia, que podemos analizar esas convicciones o esos planteamientos que tuvimos en el siglo pasado, los podemos reformular o replantear, pero con un solo objetivo. Y esto es lo que quiero reivindicar. Esto es hacer memoria para el Pedro. Esto es hacer memoria para los compañeros que cayeron. Queremos una sociedad no capitalista, sin clase, sin Estado, sin opresiones y sin patriarcado. Muchas gracias. Querido también hacer un saludo, Moisés, hijo de Moisés, que acaba de dirigirse, el compañero Moy. Un saludo artístico del compañero Moisés, hijo. Marx es parte de nuestra historia. Hoy un fantasma recorre Chile, el fantasma de la memoria. Zona de guerra que va, los pacos son pocos frente a su maná. Sigue despierto, sigue la lucha, no existe capacha para esta capucha. Escucha, nadie lo puede parar. Joven combatiente, piensa en su gente, sigue en el frente, muestra tu diente. Compañero Pedro presente, sigue en el cliente, el presidente, la rabia de toda esta gente. Alienados por un estado que nos trata a todos como unos clientes. Entre entes de consumo, talan bosques, venden humo. Su moralidad, el tumor de una sociedad con muros. Y la policía y el ejército, guardianes del capital, jugando en el casino y vendiéndole armas a los narcotraficantes. ¡Buah! Yo me hago cargo, nací exiliado en Hamburgo. Mi madre una guerrillera, amante del pueblo como una rosa de Luxemburgo. Mi padre un sobreviviente, otro valiente de la batalla. Solo hazañas entre montañas, en campañas por la montaña. Estrellas son aquellas que iluminan más allá de haber cesado el existir. Yo me permito resistir y vuelvo a hablar de Marx, filosofar mi sociedad. Escupiré mi aridez, esfumaré mi palidez, estudiaré a los hábiles, esculpiré pirámides, escribiré con avidez. Y yo no me venceré, yo no enloqueceré y seré una voz unánime, un arqueólogo del tiempo observando el pasado, como momia en el desierto, un cielo petrificado. Es un llamado a hacer historia. Un arquitecto de la memoria, somos arqueólogos del tiempo, observamos el pasado, como momia en el desierto, un cielo petrificado. Es un llamado a hacer historia, un arquitecto de la memoria. Con cariño, para todos ustedes, para Pedro, para el Tume.
Muchas gracias. A comienzos de 1980 se hicieron los primeros ingresos clandestinos de militantes que conformarían el destacamento en la zona de Neltume. Pedro fue uno de esos primeros militantes del grupo de avanzada para generar las condiciones mínimas en el terreno para la llegada de un contingente mayor. No estuvo exento de contratiempos el ingreso clandestino de ese pequeño grupo de avanzada por la cordillera en la zona de Neltume. Fue así como Pedro ingresó a Chile solo, caminando de noche y durmiendo de día por la cordillera valdiviana, en una travesía de días, hasta llegar a tomar el contacto preestablecido en la ciudad de Temuco. Tal era el temple de este militante del MIR y la estatura del subjefe del destacamento Toki Lautaro. A nombre de los compañeros que participaron del destacamento en la montaña, habla el compañero Jorge Durán, Hugo, sobreviviente del ataque armado y represivo. Estuvo al lado de Paine cuando cayó, estuvo el último que vio con vida a Pedro y estuvo prácticamente en todas las etapas del destacamento guerrillero Toki Lautaro. Jorge. Yo quería antes que nada decir que Neltume hoy día, en este minuto, Neltume todavía es un proceso abierto. Es un proceso que está abierto, que se está investigando, que hay algunos condenados, muy pocos, para la tragedia que ocurrió. Y creo que hoy día estamos asistiendo al cierre de un ciclo. En este caso de Pedro, y en muchos casos que van muchos compañeros ya que hemos venido a enterrar aquí en casa a lo largo de todo el país, quedando pendiente la justicia, esa justicia que ha llegado a cuentagota, digamos, con todas las personas que fueron afectadas por la dictadura y especialmente con el caso de Neltume. Quiero hablar de Patricio y cómo era el Patricio en la montaña. Hablar del segundo jefe al mando de la guerrilla es hablar de compromiso, de tenacidad y fe inquebrantable en un proyecto de revolución proletaria del MIR, y se afirma esto cuando es convocado en la Escuela Guerrillera de La Habana, Cuba, para asumir las primeras avanzadas a la zona de Neltume. A Patricio Calfuquira Enrique lo conocí en la guerrilla de Neltume con el nombre político de Pedro, y así me referiré de aquí en adelante. Pedro fue parte integrante de los primeros grupos de exploradores que intentaron ingresar clandestinamente a Chile desde Argentina. El grupo en el cual venía Pedro se extravió en la montaña, perdieron la orientación en medio de la nieve. La mayoría regresó a Argentina, sin embargo, Pedro no se dio por vencido y persistió en su intento hasta que logró cruzar a Chile por el paso no habilitado de Carreguiñe hasta llegar a Temuco. En esta ciudad se estableció por un tiempo perdiendo todo contacto con el partido. Sobrevivió en el sur junto a sus redes hasta retomar contacto y junto a otros compañeros y compañeras se transformaron en los primeros enmontañados que definitivamente darían el inicio de la guerrilla permanente. Lo primero que conocí de Pedro fue su silueta, aquella noche de agosto del 80, cuando 7 nuevos miembros ingresábamos al monte. Digo su silueta porque lo veía moviéndose bajo la penumbra de la noche, conectando a los grupos que recién llegaban, dando instrucciones, estableciendo las comunicaciones, contactos semanales o quincenales con los compañeros del llano. Al venir la mañana pudimos ver nuestros rostros y fue para mí una agradable sorpresa reconocer a compañeros y amigos de infancia de Neltume. A Pedro no lo conocía. Él era una persona de mediana estatura, muy delgado,
de tupida barba en la barbilla y de melena roquera. Participaba de las bromas y tallas que se generaban en el grupo, pero en política Pedro siempre hablaba lo justo. Fue quien nos orientó geográfica y tácticamente desde el campamento El Embrujo y sus alrededores. Nos condujo a las primeras acciones tendientes a reconocer el terreno y a dirigir la exploración a cambio de la zona desde el triángulo al rectángulo. Es una jerga de los guerrilleros, en ese caso. Hasta antes que ingresara el Paine a la montaña. En ese momento éramos 11 guerrilleros con Pedro a la cabeza. Mediante el trabajo colectivo le dimos forma a la incipiente fuerza irregular, dotándola del reglamento de infantería, la logística y el uniforme reglamentario que usaríamos en adelante. La llegada al campamento de la zona del 25, el rectángulo como le llamábamos, se da inicio realmente a lo que era el proyecto guerrillero en Toqui Lautaro. Pedro es ratificado como subjefe de la guerrilla y asume en plenitud la conducción de los grupos exploradores. Organizaba el partido con el Óscar, la inteligencia del terreno con Paulo, y en conjunto con Paine y yo planificábamos la logística, en la cual yo dirigía específicamente las planificaciones de recepciones de alimentos con las redes del llano. Pedro, por ser del mando, generalmente iba al centro de la columna. En cada recepción le puso el hombro cargando mercaderías por el monte, y cuando le faltaban fuerzas, apelaba a ese plus que te da la conciencia revolucionaria que caracterizó a los guerrilleros y guerrilleras del Tume. Dirigió una de las exploraciones más importantes, un punto de observación de 1750 metros de altura, para dotar a los guerrilleros de una mayor ubicación de la zona geográfica. Esto ocurría cuando ya estábamos abastecidos de alimentos y nos aprontábamos a pasar el invierno. Estuvo al mando de la fuerza del campamento mientras Paine, en misión independiente y compartimentada, recepcionaba y trasladaba el armamento. Al momento de la detección por el ejército, se replegó hasta el punto número 2. Hasta allí llegamos 8 compañeros, impactados e impresionados por lo ocurrido. Sin embargo, Pedro lo vio entero. Tenía la capacidad de pensar de que la sorpresa del asalto al campamento aún estaba viva en nosotros. Bajo su mando, en una maniobra audaz, nos desplazamos por el costado del campamento ocupado por el enemigo hasta llegar al Tatú para rescatar la comida y los equipos, mientras Pedro declaraba que el armamento del destacamento estaba en otro lugar, lo que fue una sorpresa para todos. No sabíamos que había armas. Sin duda, esta nueva información se transformaba para nosotros en la próxima maniobra a desarrollar. No obstante, al desplazarnos hacia el lugar del armamento, en un cruce de camino caímos en una emboscada. Con mucha entereza, entre ráfagas y balazos, nos reagrupamos dentro del río Chanchán con el agua hasta la cintura, quedando desconectados 2 compañeros. Desde ese momento, Pedro dejaba atrás el mando formal para convertirse en el mando real, legitimado ante sus compañeros y ahora en una situación de combate. Durante 45 días, Pedro estuvo dirigiendo las patrullas compuestas por Óscar, Rigo, Camilo, León y yo, Hugo, bajo la lluvia, la nieve y una implacable persecución militar. Pedro siempre estaba abierto a las opiniones a la hora de tomar decisiones. Supo aplicar la audacia, la conservación de la patrulla y la compartimentación, lo que nos permitió buscar en cada tatú hasta encontrar a la patrulla que comandaba Paine, que se refugiaba en el tatú del 25. Cuando nos acercamos con Pedro y Camilo hasta el tatú y llamamos a los compañeros que estaban en el interior, se produjo un silencio. Quienes estuvieron más cerca, como Camilo, daban cuenta que había escuchó pasar bala a los compañeros al interior. Lentamente salió José apuntándonos con un fusil, miró en los alrededores para poner un pie sobre la tierra si éramos nosotros, junto a Pedro. Luego comunica a los demás compañeros que éramos nosotros y de esta forma se produce el reencuentro de la guerrilla.
se reconstituyó la fuerza como tal del destacamento, y gran desempeño tendría nuevamente Pedro al organizar la evaluación político-militar del partido de la montaña, ahora a la hora de los hechos ocurridos, evaluación, la emergencia, los heridos y los próximos pasos a seguir. Junto a Paine organizaron los planes de patrulla de conexión con la dirección del MIR. En Santiago comenzaba lentamente el desenlace y la frustración de la instalación de la guerrilla en las montañas del Tume. Llevábamos largos meses de permanente persecución enemiga, nuestros cuerpos se encontraban anémicos, consumíamos austeras raciones de comida, producto de la inalterable, producto de la racionalización de los alimentos, aunque nuestras convicciones se mantenían inalterables de permanecer en la montaña, todavía vislumbrábamos un posible apoyo de la dirección, aquello que para nosotros era una pequeña luz de esperanza. Pero lo que no sabíamos era que la patrulla de Óscar y Rigo había caído en manos del enemigo, en Malalhue. Seguimos cubriendo los puntos normales con los compañeros y no aparecían. El 13 de septiembre, luego de dejar a Víctor y a Jorge en el último campamento guerrillero, nos acercamos a este lugar del contacto y allí, antes que cayera Pablo en la emboscada, nos despedimos de Pedro y Camilo sin pensar que sería la última vez que nos veríamos. A los 5 minutos estalla la montaña, el tableteo de fusilería de Pablo como de el enemigo me hace pensar que Pedro estaba a punto o a escasos minutos de llegar al contacto en la calle con la patrulla que había llegado buscando contacto hasta Santiago. Lo demás sería el cierre del cerco y de la zona por parte del enemigo. Pedro no cubrió el contacto con la gente de Santiago en la calle y volvió al último campamento guerrillero. Y por instrucciones tomadas esa mañana en el conjunto del destacamento, él sabía que debía transformarse en una patrulla independiente junto a Camilo, Víctor y Jorge. Desarmaron el campamento y dejaron a Jorge en su lugar de combate con la esperanza de sacarlo hasta la casa de algún campesino de la zona. Emprendieron la marcha sin redes, sin apoyo, a intentar salir de la zona, y en ese empeño llegarían hasta la casa de Floridema Jaramillo, después de una durísima marcha en que Pedro se desplazaba con una fiebre galopante, a tal punto que fue dejado en un camastro al interior de la casa. El miedo pudo más que los campesinos y fueron denunciados por el ejército. Todos cayeron en combate. Compañeros, venimos hasta acá para resignificar la lucha de un puñado de compañeros y compañeras, y dentro de ellas y de ellos a Patricio Calfuquir Enrique, haciéndolo extensivo a todos y todas quienes lucharon en diversos escenarios y territorios y que tuvieron vergüenza de la cruel y sádica dictadura cívico-militar que oprimía y pisoteaba a nuestro pueblo. Bajo otro contexto histórico, por cierto, un emocionado saludo a todas y todos los caídos en dictadura. Esta historia es un trozo de memoria, es pasado, es presente y es perspectiva, es inherente a la lucha de nuestro pueblo. A nuestro pueblo, me refiero al pueblo pobre, al que vive de un humilde salario, al desempleado, la desempleada, al migrante, al que puja en el campamento por una vida más digna, a este pueblo que tantas veces ha sido ignorado, amordazado, alienado política y electoralmente por la clase dominante y la élite política de turno, de todas las estirpes, llámense amarillos por Chile, renovados, reformistas, a los que quieren en la medida de lo posible y a los que quieren una constitución para todos, incluyendo a los grupos económicos, y nuevamente dejando al pueblo a la deriva. A rescatar la memoria de los caídos en la guerrilla en el Tume, compañero Patricio Calfuquir, hasta la victoria siempre. Y todos quienes conocimos personalmente a Pedro, supimos de su pasión por la música, por su aptitud para ejecutar diversos instrumentos. Le gustaba mucho tocar y cantar. Concluyendo este acto, Fernando Floppy López interpretará una canción.
Compañeros. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar, ya mi guitarra ni una voz para dudar, solo una bala que en tu pecho nos llamó, a ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie cesa de luchar, aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar, aquí se dice todo, compañero, de aquí saldrá la luz, la libertad, aquí nadie muere, compañero, aquí es el primero, aquí estará. Esta balacera, los mismos siglos que nos matan por monedas, la misma muerte que se aferra a nuestras venas, la mano armada de un ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón. Marichihueo. Son los pobres con la clase obrera, los que cumplen la cara de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar, conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o vencer o morir. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan. En la lucha contamos las horas